Hola guerrero estoico, seguramente ya sabes quién soy. Hoy estoy acá porque quiero compartir contigo 8 consejos que he recopilado en mis escritos para ayudarte a enfrentar las adversidades de la vida con serenidad y fortaleza. A lo largo de mi vida, he aprendido que nuestra verdadera libertad reside en la manera en que respondemos a los sucesos externos. En mis libros, como el Enquiridión y los discursos, he expuesto enseñanzas para entender qué depende de nosotros y qué no, y así vivir con tranquilidad. En este video abordaré cada uno de los 8 consejos de manera profunda, citando fragmentos de mis obras, para que sientas que en este instante soy yo quien te habla directamente. No te hablaré como un autor distante, sino como un guía que te acompaña en tu búsqueda de sabiduría. Te describiré cada enseñanza y te invitaré a reflexionar, a tomar conciencia de tu poder interior y a actuar con virtud. Antes de comenzar con los consejos, te pido que, si te gusta este contenido, le des me gusta, lo compartas y dejes tu comentario. Únete a la gran familia de guerreros estoicos. Con tu apoyo, podremos seguir difundiendo la filosofía que nos enseña a ser libres a pesar de las circunstancias externas. Comencemos. 1. Distinguir lo que está en tu poder y lo que no. Desde que era un simple esclavo en Hierápolis, aprendí que la clave para mantener la tranquilidad es reconocer que muchas cosas escapan de nuestro control. La salud, la riqueza, la reputación, la opinión de los demás e incluso la naturaleza del universo. En el Enquiridión escribí: de las cosas que dependen de nosotros, unas son manifestaciones claras de nuestra razón, las demás no nos pertenecen. Esto significa que solo podemos gobernar nuestras propias impresiones, deseos y aversiones. Cuando me preguntaron por qué no me exaltaba ante las desgracias externas, respondí que en esos momentos elegía enfocar mi mente en mis juicios, pues estos sí están a mi alcance. Cuando aprendí a distinguir mis propias impresiones de la realidad externa, encontré la fuente de la verdadera libertad. Porque si lo que importa es cómo reaccionamos, podemos mantener la calma aun cuando todo a nuestro alrededor parezca desplomarse. Así, en una ocasión, un hombre me insultó con palabras hirientes. Yo pude elegir interpretar sus palabras como un reflejo de su ignorancia y no de mi valor. De este modo liberé mi mente de la ira y el desaliento. 2. Acepta el destino con amor fati. En mis discursos, recuerdo decir: no desees que las cosas sucedan como tú quieres. Desea que sucedan como suceden y vivirás una existencia sin sobresaltos. Cuando nació mi maestro Hierocles, y más tarde cuando empecé a enseñar en Nicópolis, comprendí que los acontecimientos del mundo se encadenan según una razón mayor. Por más que me opusiera a mi condición de esclavo, supe que mi mente podía liberarse incluso sin cambiar las circunstancias externas. Amo el destino porque cada suceso, sea agradable o adverso, contiene una enseñanza. Al aceptar el destino, no me resigno pasivamente, sino que abrazo cada acontecimiento como un peldaño para crecer. Cuando mi maestro Meleto me reprendía, yo agradecía la ocasión para cultivar la paciencia. Al enfrentar una enfermedad, mi mente encontraba en mi razonamiento la fuerza para soportar el dolor. Así, el destino deja de ser una carga y se convierte en un maestro que nos enseña a ser resilientes. 3. Controla tus juicios e impresiones. Mis enseñanzas enfatizan la importancia de examinar cada idea que entra en tu mente. En el Enquiridión advierto y piensa: si un hombre levanta el pulgar y dice, esto es malo, si tú no apruebas esto, no será malo para ti. Con esto quiero decir que los juicios no son hechos, dependen de nuestra valoración. Cuando escuchas rumores sobre tu reputación o cuando observas un fracaso, ese hecho en sí no hiere tu alma. Lo que te hiere es el juicio que emites. Yo aprendí a no aceptar toda impresión sin filtro. Para controlar mis juicios, yo practicaba el examen constante de mis creencias. Cada vez que sentía indignación o euforia, me detenía y preguntaba: ¿vale la pena que mi alma se altere por esto? Con frecuencia descubría que había idealizado algún objeto o resultado que, al ponderarlo con razón, no merecía tal apego. En estos momentos retomaba el control de mi mente, pues era yo quien decidía qué pensamientos aceptar y cuáles descartar.
4. Practica la virtud en cada acción. Considero que la virtud es el bien supremo y el fin hacia el que debe orientarse toda vida. En mis discursos sostengo que la felicidad consiste en la aplicación de la razón, es decir, en la virtud. Podríamos perderlo todo: la salud, la riqueza, las relaciones, pero mientras mantengamos la virtud, somos libres. Recuerdo vivir en la casa de Epáfrides, donde mi pie quedó lastimado de por vida. Pude lamentarme o resignarme. Elegí resignarme y extraer de ese accidente la enseñanza de no dejarme vencer por lo externo, sino de fortalecer el espíritu. La práctica de la virtud me llevó a reconocer que cada acto cotidiano es una oportunidad para probar mi carácter. Cuando ofrecía consuelo a un discípulo angustiado, lo hacía con humildad, recordando que soy humano y capaz de errar. Si mis palabras aliviaban su pena, era porque partían de mi sincero deseo de ayudar. Así, cada vez que actúo con justicia, coraje, templanza y sabiduría, me acerco un paso más al ideal de perfección moral que persigo desde mi infancia. 5. Sé consciente de tus deseos y aversiones. He escrito en el Enquiridión: cuando desees algo externo, medita sobre el precio que tienes que pagar por su posesión. Las pasiones descontroladas son como cadenas que atan al hombre a su propio sufrimiento. Yo solía observar cómo los jóvenes ricos de Roma malgastaban sus recursos en placeres y vanidades. Comprendí que la raíz de la esclavitud es el deseo no gobernado. Por eso, cada vez que anhelaba algo me preguntaba: ¿por qué lo quiero? ¿Qué necesito realmente? Al responder con honestidad, descubrí que la moderación libera al alma. Al identificar mis deseos, comprendí que la mayoría nacen de comparaciones. Vemos lo que otros tienen y anhelamos lo mismo. Yo sufría cuando observaba el esplendor de las clases altas de Roma, pero aprendí a contentarme con lo que tenía, pues el verdadero lujo reside en la serenidad interior. Al reducir mis necesidades, mi espíritu se volvió inmune a la codicia y la frustración, y descubrí que, en realidad, poseía lo esencial: la razón y el propósito de vivir bien. 6. Vive en el presente. Insisto en que no debemos perturbar nuestra mente ocupándonos del pasado o anticipando el futuro con temor. En el Enquiridión aconsejo: no te dejes llevar por la imaginación, ni por la esperanza de lo que no existe, ni por el temor a lo que no ha llegado. Vive el presente. Durante mis caminatas con mis discípulos, les decía que el tiempo de la felicidad es el ahora, no un mañana incierto. Cuando te descubras preocupado por algo que aún no ha sucedido, trae tu mente al momento presente. Trae tu mente al momento presente. Cuando mis discípulos se angustiaban por un futuro incierto, les recordaba: si te preocupas por algo que aún no ha sucedido, te acercas al sufrimiento antes de tiempo. Por eso, cuando te descubras perdido en hipótesis sobre lo que vendrá, mañana o recriminándote por errores de ayer, recuerda que solo existe este instante. Yo mismo, aunque soñaba con expandir mi enseñanza más allá de Nicópolis, no permitía que el anhelo de un futuro ideal me robara la felicidad del hoy. Respiraba hondo, observaba cada sensación y concentraba mi voluntad en la lección inmediata: enseñar, reflexionar y cultivar la virtud en cada acto de ese día. Mientras caminaba con mis discípulos por los senderos de la campiña, les decía: no permitas que tu mirada se nuble en los espejos oxidados del pasado, ni que se pierda en los abismos inciertos del futuro. Mira el camino que pisas ahora mismo, porque si vives aferrado a lo que ya no existe, o paralizado por el miedo a lo que aún no ha llegado, pierdes la fortuna de tu presente. Yo aprendí a concentrar toda mi atención en el diálogo que sostenía con el alumno que tenía enfrente, en el dolor que recorro mi cuerpo al sanar mis rodillas o en el simple canto de las aves que cruzaban el cielo de Nicópolis. En cada instante hallaba un fragmento de la divinidad que la razón revela en la naturaleza. 7. Rehearsal of adversity. Práctica constante para lo inevitable. En mis discursos enseñé que la mente debe ser entrenada igual que el cuerpo. Decía: anticipa lo peor de entre los males posibles, antes de que ocurran, y recházalos en tu mente. Así, cuando lleguen, estarás preparado para recibirlos con entera serenidad. Esta práctica, a la que llamé premeditación de los males, premeditatio malorum,
consiste en visualizar las dificultades antes de que se presenten. Yo recordaba las lecciones de mi antiguo maestro, Gayo Musonio Rufo, quien me instruyó en esta técnica cuando aún era joven. Me pedía que imaginara la pérdida de mis padres, la ceguera, la pobreza o incluso la perenne condición de esclavo. Cuando me liberaron y empecé mi vida como maestro, continué ejercitando mi mente. Cada vez que veía un vendedor de esclavos en el mercado, imaginaba que yo mismo era comprado y vendido nuevamente. Sentía en mi carne el frío golpe de la cadena y en mi ánimo la impotencia del prisionero, para anticiparme a la desesperación y recordarme que mi libertad interior era inquebrantable. Así, cuando sufrí una caída que me lastimó la pierna o fui acusado injustamente, mi mente ya había rehecho 1000 veces el escenario y nunca cedía al desespero. Porque si lo peor ya ha sido imaginado, el impacto real resulta mucho menos terrible. Mis discípulos en Nicópolis aprendieron a practicar esta técnica cuando las cosechas amenazaban con secarse o cuando la peste recorría las calles. Les enseñé a meditar cada noche sobre las calamidades posibles, una epidemia, la muerte de alguien cercano, el saqueo de la ciudad. Y al día siguiente, al descubrir que la realidad era menos cruda que su imaginación, emergía en ellos un sentimiento de alivio y gratitud. Yo sostenía, cuando te enfrentes al mal, di esto lo esperaba. Y al disfrutar del bien, di esto no lo esperaba. De esta manera, mantienes tu ánimo imparcial y evitas los extremos de la angustia y la euforia, porque la virtud habita en el equilibrio y la serenidad. No se encara a sí misma sorprendida ni derrota por lo adverso. 8. Cultiva la gratitud y el estudio como antídotos del desaliento. A lo largo de mis discursos y en mis enseñanzas orales, insistí en que la gratitud es la medicina que sana la amargura del alma, porque cuando enfocamos nuestra atención en las bendiciones presentes, aunque sean tan simples como la capacidad de respirar, el olor de la tierra mojada o la calidez del sol en la piel, debilitamos el arraigo de la queja y la envidia. Sé agradecido por todo. Escribí, pues la gratitud transforma lo que tienes en suficiente. En mis tiempos en Roma y luego en Nicópolis, solía hacer ofrendas simbólicas al universo. Levantaba mis brazos al cielo y pronunciaba un acto de gracias por cada lección aprendida, por cada pincelada de belleza que la naturaleza prodigaba. El estudio, por otra parte, fortalece la mente contra la ignorancia que engendra el desaliento. Yo viví modestamente, sin grandes libros a mi disposición, pero me consagré al examen constante de cada idea. Aprendí de Musonio Rufo a interrogar a los sabios, a deconstruir los argumentos y a contrastar las diversas corrientes filosóficas. Incluso cuando mis discípulos me preguntaban por los lujos que otros filósofos ostentaban, respondía, no necesito ornamentos para mi alma, sino el fuego de la sabiduría. De este modo, cada nueva lectura, cada conversación, cada pregunta surgida en la plaza pública nutría mi espíritu y me impedía caer en el abatimiento. En una ocasión, fui testigo de cómo un joven aristócrata, tras perder toda su fortuna, se hundió en la desesperación y terminó viviendo en la indigencia. Yo lo veía consumido por la pena, incapaz de reconocer que el conocimiento de la virtud era más rico que cualquier riqueza material. Lo invité a aprender conmigo, a empuñar los fundamentos de la filosofía estoica, y poco a poco vi cómo su mirada recobraba el brillo de la esperanza. Comprendió que, incluso sin palacios ni tesoros, tenía la posibilidad de gobernar sus juicios y hallar la alegría en la vida, conforme a la naturaleza. Para él, como para todos nosotros, el estudio constante alimentó la llama de la gratitud, pues le permitió valorar cada lección como un tesoro inquebrantable. Reflexión final y llamado a la acción. Hoy te he compartido estos 8 consejos que he sostenido en mis escritos y en los pasillos de la escuela estoica. Si los pones en práctica, descubrirás que tu vida podrá elevarse por encima de las circunstancias adversas, que al aceptar lo que no puedes cambiar, sabrás preservar tu tranquilidad, que al examinar tus juicios e impresiones, te liberarás de las pasiones que nublan tu razón, y que, ensayando en tu mente los males futuros, aprenderás a recibirlos sin sobresalto.
Vivirás con la serenidad que nace de la virtud y el sabio gusto por cada instante viviente. Mi deseo es que estos consejos germinen en ti como semillas de un jardín que florece en la adversidad. Quiero que te conviertas en un guerrero estoico, un alma templada por la reflexión y la acción virtuosa, porque al fin y al cabo, la libertad no es un derecho que se concede, sino una conquista que se gana dentro de uno mismo. Siéntete dueño de tu mente, dueño de tu voluntad, dueño de tus juicios. En cada paso que des, recuerda que eres tú quien elige la interpretación del mundo y la actitud con la que enfrentas la vida. Y ahora, si tú has hallado valor en estas palabras que provienen de mi reflexión, quiero que sepas que me llena el ánimo saber que mi voz te acompaña. Te invito a que hagas clic en me gusta, a que compartas este mensaje con aquellos que buscan fortaleza en medio de la tormenta y a que dejes tu propia reflexión en los comentarios. Cuéntame cómo estos consejos resuenan en tu vida. Únete a nuestra gran familia de guerreros estoicos, donde compartimos la determinación de dominar nuestras impresiones y de vivir conforme a la razón. Recuerda siempre, tú tienes el poder de elegir el significado de cada acontecimiento. Cuando el mundo te presente adversidades, di en tu interior, esto lo esperaba. Y cuando la fortuna sorprenda con sus bienes, exclama, esto no lo esperaba. Vive con gratitud. Ejercita tu mente en la premeditación de los males y cultiva la virtud en cada acto. Así caminarás con firmeza incluso en el sendero más oscuro. Es mi deseo que al practicar estos 8 consejos, descubras la libertad que ni el esclavo más encadenado puede arrebatarte. Que la razón sea tu guía infalible y que el valor habite siempre en tu corazón. Con este ánimo, nos reencontraremos pronto para seguir explorando juntos los secretos de la filosofía que nos enseña a ser verdaderamente libres.